Puedes comenzar, por favor. Ok. Bueno, buenas noches compañeros. Soy Ignacio Valdivia. Les voy a hablar del efecto del placebo en el costo de la medicina en el costo de la medicación para el Parkinson. Ay, Dios mío. Este, bueno, este es el contenido de lo que vamos a ver más o menos el día de hoy. Empecemos con el contexto. Entonces, ¿qué es el efecto del placebo? El placebo es la mejora en la salud de un paciente tras recibir un tratamiento sin efectivo terapéutico real, impulsado por su expectativa positiva. Es decir, le doy algo a alguien y el hecho de que esa persona espere que ese algo lo vaya a mejorar su salud hace que se la mejore. Aunque si se lo diera a otra persona que no supiera, por ejemplo, no tendría el mismo efecto. Otro contexto importante es qué es la enfermedad del Parkinson. Bueno, la enfermedad del Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico que afecta principalmente al sistema motor, caracterizado por temblores, rigidez, lentitud de movimientos y pérdida de coordinación. Es una enfermedad muy relacionada con la vejez y algunos degenerativa y no tiene cura de momento. Otro factor importante que va a ser importante más adelante es que esta enfermedad tiene momentos on y off, que se les dice mucho en el paper, digamos, y eso significa que cuando está on es que la persona puede controlar su enfermedad utilizando medicamentos, que está on medicaments. Y cuando está off, quiere decir que está off medication y es que los efectos de la medicación se perdieron y por lo tanto ya no tiene su capacidad motora óptima. Entonces, ¿qué busca mostrar este experimento? El objetivo es examinar el efecto del costo, tradicionalmente una característica inactiva en los tratamientos. ¿Cuál fue la muestra utilizada? Bueno, se utilizaron 12 pacientes que tienen Parkinson con disfunciones motoras desde niveles moderados a severos y la edad promedio de 62.4, más o menos 8 años. Algo importante que de ver es que hay una varianza bastante grande ahora en la edad. Luego, el experimento, ¿cómo se hizo? El experimento se hizo en un estudio prospectivo a ciegas, donde los pacientes tenían un tratamiento que no sabían qué era, digamos, cuál decidían, si era el caro o el barato, de un inyectable antidopamínico, que en realidad es un placebo, solución salina. Y los pacientes después cambiaron a meterse la solución al otro brazo del otro agente anti-Parkinson, que puede ser el barato o el caro, para balancearlos. También se realizaron mediciones previas de control en pacientes sin medicación y con medicación comprobada clínicamente. Entonces aquí está como con más detalle, ¿verdad? En la primera se organizaron dos visitas. En la primera visita llega el personaje en off, quiere decir que no está medicado, y se le hizo unas mediciones, ya sean de motoras, de mediciones de actividad cerebral, y también se tomaron en cuenta para un análisis científico de datos, que eso más adelante lo vamos a ver. Se le hacen primero la misión en off. Luego se les procede a dar el agente levodopa, que es un medicamento ya comprobado clínicamente, y se le hace otra medición en ON de todas las evaluaciones, digamos. Luego, en una segunda visita, el paciente va a venir, le damos al azar, en dos grupos de 6, les dieron un placebo barato, al otro 6 le dieron un placebo caro, les hicieron los assessments, todas las pruebas. Y después de un tiempo de 4 horas les dieron el otro placebo. Igualmente, eso es cuando se teoriza de que ya es efectiva el placebo, le hicieron otra vez las mediciones y los analizaron. Bueno, ¿cuáles son las evaluaciones motores que se realizaron? Se hicieron bastantes evaluaciones motores en este experimento. La primera es esta de Unified Parkinson Disease Rating Scale, que es como básicamente un checklist donde el doctor le pregunta cómo se siente al paciente y este da puntajes del 1 al 4,
Digo, el 0 al 4, donde el 0 quiere decir que no siente nada y 4 quiere decir que se siente peor, en el sentido de que le duele el brazo. 0, no me duele, no siento nada. O 4, sí, me está doliendo, etcétera. Luego está la prueba de la tabla de Purdue. Es una prueba manual de destreza que evalúa la habilidad para manipular objetos pequeños. Entonces ahí la persona que padece la enfermedad va a intentar manipular la tabla. Y luego está esta de tapping, que es medir la rapidez y la regularidad con la que los participantes pueden tocar o pulsar un objeto, como indica dando el control de motor que tienen. Bueno, también se hicieron mediciones de actividad cerebral, este, mediante resonancia magnética funcional, para ver, eh, era como el propósito más o menos de hablar si las intervenciones afectaban la función cerebral y si estaban más particularmente las de más atención eran las que están relacionadas con el control motor y las del aprendizaje. Entonces aquí están los resultados del experimento. En la tabla que vemos al lado izquierdo, tiene los datos de medios, de la media y la desviación estándar. Entonces, así, más o menos de reojo, podemos ver que en esta tabla ellos presentan que los medicados tuvieron un 40% de mejora en la escala de esa escala. Eh, Luego, en un 8% de mejora en el puntaje de la tabla de Purdue y un 20% en la tabla de tapping para la gente que está medicada. Aquí también incluyeron, bueno, eso lo podemos ver más adelante. Luego, para el placebo barato, encontraron un 18% de mejora en esa estándar, en Purdue un 10 y en tapping 4. Y para el placebo caro, uy, ahí se nos topa el caro, las mejoras fueron relativamente similares. Entonces, viendo ya a más detalle la tabla de resultados, podemos ver cómo la tabla de ON, los resultados se parecen bastante a la tabla de los placebos, pero también algo que noté bastante importante es que la desviación estándar es muy alta. Entonces, como pueden notar, por ejemplo, en el primer resultado, tenemos aquí que eh, tenemos un puntaje de 17.4, pero la visión de estándar es de 5 casi, que es bastante. Igualmente para los demás experimentos. Por ejemplo, aquí en este estándar, para el placebo barato y el caro, la desviación estándar es sumamente alta, ¿verdad? Y como el que estamos viendo el día de hoy, los valores P, el p-value, también es bastante grande. Principalmente para el placebo, para este caso, del placebo barato cuando se administra antes, es que podemos ver que todos los valores de P, los p-values, son mayores a 0.05. Entonces son estadísticamente insignificantes en comparación con el baseline. Y para el placebo caro, podemos ver que tenemos dos resultados que son estadísticamente insignificantes respecto al baseline, pero aquí sí se puede comprobar que hubo un cambio. Adicionalmente, aquí hay dos pruebas que hicieron, que son pruebas estadísticas que se han realizado sobre el medicamento que se utilizó y nada más lo pusieron aquí como referencia para que se pueda apreciar de que el medicamento sí es efectivo. Entonces podemos ver como una mejora en esa escala. Es un examen específico para pacientes de Parkinson y en esa otra escala también. Bueno, aquí ya viendo más los resultados que ellos pusieron, analizando las salas que pusieron, podemos ver que hay varias, se utiliza mucho el p-value, digamos, para ver si sus resultados son efectivos o no. Este,
De las cosas más importantes que podemos ver es que el placebo caro produjo la reducción más fuerte en esa medición del estándar, digamos, y tuvo un p-value de 0.007, que sí es significativo. En cambio, el barato tuvo un p-value muy alto, ¿verdad? Es mucho mayor y no es significativamente diferente al baseline. Luego aquí la levodopa, en comparación con el placebo caro, podemos ver que sí hubo una diferencia no hubo una diferencia significativa, entonces son muy similares esos dos. Y en este de aquí abajo, lo que quieren ver es que entre la levodopa y el placebo barato hubo un p-value de 0.04, que quiere decir que sí hay una diferencia entre ellos, aunque es muy poca, porque está muy cerca del límite, ¿verdad? Y luego acá, lo que quieren decir es que entre los dos diferentes de placebos, el p-value también es suficientemente bajo para que se haya una diferencia entre ambos. Bueno, aquí en esta otra imagen que ellos pues, adjuntaron, es una comparación de cómo la medicación de levodopa afectaba el cerebro y se pueden ver las áreas en las que se va a hacer una reducción de la actividad cerebral. Quiere decir que son las áreas de acción motora del cerebro y al tener menor actividad cerebral, quiere decir que la enfermedad del Parkinson está más controlada. Por otro lado, cuando ponemos los placebos, se puede ver que el placebo barato produjo una activación cerebral más fuerte cuando se administró primero. eh, y también que la magnitud Ah, bueno, sí, aquí también no solo es el barato versus caro, también están comparándolo contra cuál se administra primero. Entonces es un poco confuso. Pero lo que quieren decir es que el placebo barato produjo una activación cerebral más fuerte cuando se activa primero que el caro. Eso quiere decir que al tener más activación cerebral es peor para tratar la enfermedad. ¿Qué más? Sí, ¿no? Nada más. Ahora aquí viendo esa otra tabla, podemos como traducir un poco lo que estamos viendo acá una forma más gráfica, estadística. Esta, ese diagrama que estamos viendo acá habla de los efectos del placebo barato, caro, ordenado, versus la activación cerebral, ¿verdad? Esa es la activación cerebral, el eje Y. Y también se relaciona con los CGA scores, que son de los sets de Parkinson, que si está el 0 el 4 peor o mejor, siendo 4 lo peor y 0 lo mejor. También podemos apreciar de que para el MRI, tener menor activación cerebral es bueno, porque quiere decir que el paciente tiene menos contracciones involuntarias por el Parkinson, por ejemplo. Entonces, viéndolo acá, podemos ver que si administramos primero el barato, ahí la activación cerebral se mantiene alta y los CGI scores son altos, entonces el cliente no sintió una mejora. Luego, si le damos el caro primero, la activación cerebral es básicamente cero, lo cual es bueno. Quiere decir que el cliente no está padeciendo tanto de la enfermedad. Y también el cliente percibe su condición como mejor, porque disminuyó con respecto al placebo barato. Luego, el placebo barato de segundo, si lo metamos segundo después del caro, vemos de que igualmente hay una activación menor en el cerebro, pero sí hubo una desmejora en la puntuación de calidad desde la perspectiva de la persona, pero igualmente es significante. Y para si le damos de segundo el barato, digo el caro, después de darle este.
podemos ver como la opinión media de las personas es un poquito mejor, pero aún así la activación cerebral es la misma. Bueno, el análisis del experimento, el primer problema que yo noto en el experimento es la división estándar de las mediciones que realizaron, el tamaño de la muestra o la cantidad de mediciones. Si bien se puede observar una tendencia, ¿verdad? En todos los datos que hemos observado, a veces algunas comparaciones hacen que las diferencias sean irrelevantes y que sea difícil obtener diferenciación estadísticamente significante siempre. Por ejemplo, acá podemos ver que la mejora en varios tests es de estos valores, digamos, pero el porcentaje de variabilidad de desviación estándar a veces son mucho mayores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el de Purdue tuvo una mejora de 8%, pero hubo una desviación estándar de 24%, que es muy elevada. Eh, También, viendo esa nota, esa cita del experimento, que incluso en los mismos, podemos ver cómo incluso eh, los autores del paper opinan y reconocen que parte de sus resultados son estadísticamente insignificantes. Entonces, aquí podemos ver cómo ellos dicen que also no significant order effect for the Beckford expensive placebo yielded a higher overall proportion of very good and marked improvement of patient scales compared with cheap placebo. Pero aquí pueden ver donde dicen also the difference was not statistically significant. Otro crítica que hago al experimento es el hecho de que el efecto del placebo puede ser variado dependiendo del avance en la enfermedad, por ejemplo, y en ese análisis no hay forma de hacer una diferenciación. Si es una persona joven que tiene menos tiempo con la enfermedad, podría podría estar más afectada por los efectos del placebo que otra persona. O incluso puede ser lo contrario, y no hay ningún tipo de diferenciación. Otra crítica que hago es que falta una medición baseline para la segunda visita antes de seguir el placebo, porque es posible que hayan factores externos que hayan modificado el estado de la enfermedad eh, días, a- días entre los 2 días que se hicieron las visitas, ¿verdad? Por ejemplo, que hayan tomado medicamentos o que se sientan mejor ese día, porque son cosas que no se mencionan en el experimento. Esas son las conclusiones. Ya, entonces, para terminar. El tamaño de la muestra es un poquito reducida, pruebas de medición poco precisas, porque algunas son, por ejemplo, cómo se sienten las personas, ¿verdad? La pequeña cantidad de mediciones realizadas y hacen que la variabilidad y la desviación estándar, ¿verdad? De los resultados sea muy grande y que algunos resultados sean estadísticamente insignificantes. Otra conclusión que tengo es que la complejidad con los que presentan los resultados dificulta un poco hacer un análisis estadístico de si la hipótesis de ellos fue correcta o no al final, porque el único análisis o información que dan son los análisis que ellos hacen, ¿verdad? No muestran datos. Y esa sería la bibliografía. Muchas gracias. Perfecto, José Ignacio, muchísimas gracias por la presentación. Pregunta, sí, plano y sencillo, ¿influye placebo caro, placebo barato? Sí, claro, yo diría que sí influye, se puede ver. Sobre todo, lo que me convenció a mí fue esa de acá. Diría que sí influye el caro, ¿verdad? Hubo aquí una reducción en la actividad del cerebro, digamos, por tener un placebo caro. Ujú, ujú. Y ahora viene el punto, el placebo es inocuo porque genera un efecto físico real, medible. Los autores profundizan en eso, ¿vos tenés tus sospechas? Mm, yo diría que tiene que, sobre todo al ser una enfermedad cerebral, y el mismo cerebro se puede calmar pensando de que está mejor. Ujú. Sí, de hecho, bueno, eso hay otros análisis a posteriori que hacen, pues
el Parkinson tiene que ver con niveles de dopamina en el cerebro y cómo se procesa. Y efectivamente, pues se genera un efecto físico real. Te agradezco mucho por la presentación, Ignacio. Por ahí.